Muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar, quiero, como de costumbre, agradecer a todos los invitados virtuales por asistir a esta reunión. Como saben, nuestro grupo Temas de América Latina comenzó en el año 2020, constituido por amigos y conocidos interesados en tópicos relacionados con América Latina, con énfasis en temas históricos o geográficos. Entonces nos reunimos mensualmente en forma virtual usando la plataforma Zoom. Y si bien prácticamente todos los participantes dominan el idioma inglés, hemos optado por hacer la mayoría de estas charlas informales en idioma español y así sustentar y mantener nuestras raíces culturales. El próximo mes, noviembre 15, yo daré una charla sobre el pintor colombiano Fernando Botero. Pero hoy tendremos el gran placer de ver y escuchar a nuestro amigo Daniel Nichenson sobre el tema titulado Viajando a Ecuador, Quito y las Galápagos. Adelante, Daniel. Bueno, muchas gracias, Ovidio. Eh, si algún problema en la transmisión, avísame. Buenas tardes a todos. Hoy compartiré algunas impresiones de un viaje reciente al Ecuador, un país con gran riqueza cultural, histórica y científica, pero con un ambiente político-social muy turbulento y volátil, en parte relacionado con la violencia del pasado colonial e independiente, el narcotráfico, las recientes elecciones presidenciales y los estragos causados por la pandemia de COVID. La segunda y última vuelta de las elecciones presidenciales tuvo lugar el domingo 15 de octubre, hace solo 10 días. Daniel Noboa fue el ganador. Los dos candidatos seleccionados en la primera vuelta presidencial fueron Luisa González, correísta, y Daniel Noboa de Guayaquil, de 35 años de edad, banquero. Y el pasado 7 de octubre, 7 presos fueron asesinados en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, que es la mayor cárcel del Ecuador. La noticia fue opacada por el terrible ataque asesino de Hamas a Israel ese mismo día. Las víctimas en la prisión fueron colombianos, que se encontraban imputados por haber participado en el asesinato del candidato presidencial Villavicencio. Este viaje al Ecuador, tanto a la República como a la línea geográfica, fue en agosto del 2023 con un grupo de la Universidad de Yale y con familia. Goldie, por supuesto, nuestro hijo menor Sam y su hijo, nuestro nieto Eisa. Fue una visita a la región de Quito y a las Islas Galápagos. Y a nivel personal, yo fui en búsqueda de la antigua Audiencia Real de Quito y del Imperio Inca, del Mariscal Sucre y de la Batalla de Pichincha, de la línea del Ecuador geográfico, del Chimborazo de Humboldt y del delirio de Bolívar, del encuentro de San Martín y Bolívar, de Borges y su cuento Guayaquil, y del casco histórico de la ciudad de Quito, que por cierto es el mejor preservado de Latinoamérica. Como neurocirujano he tenido un gran interés en las trepanaciones y deformaciones de cráneo en Paracas, Perú, y también por los reductores de cabezas, los pueblos jíbaros, tribus de la región noroeste de la selva amazónica del Ecuador, conocidos por su antigua práctica de reducir las cabezas de sus enemigos. Por supuesto, estos temas son tan extensos e interesantes que es imposible cubrirlos en su totalidad en una charla. Hablaré por 60 minutos hasta que se acabe el tiempo y luego paro, aunque deje mucho en el tintero. Cubriré en especial a las Islas Galápagos o Islas Encantadas o el archipiélago de Colón, como se llama oficialmente, que es casi un tipo de jardín de Edén en el Océano Pacífico, en el Ecuador, a 1000 kilómetros de la costa o 600 millas. Hablaré algo más de Charles Darwin y de su teoría de la evolución, del origen de las especies por selección natural, de placas tectónicas, volcanes, corrientes marinas, geología, biología, flora, fauna, incluyendo animales aéreos, terrestres, marinos,
Vientos y cambios climáticos, Herman Melville y Moby Dick, ballenas y cachalotes, balleneros y loberos, y de una infame colonia penal. Fuimos al Ecuador y a las islas en busca de memorias de bucaneros, corsarios, piratas y aventureros, de científicos, de colonos de distintas nacionalidades. Volamos hasta Quito y luego de varios días allí, volamos de nuevo con escala en Guayaquil a las Islas Galápagos, donde abordamos un barco, el Isabela II, terminando el viaje en un hotel en la isla de Santa Cruz dentro del archipiélago, en un hotel que se llama el Finch Bay Eco Hotel. Con respecto a la ciudad de Quito y a sus alrededores, hay mucho de qué hablar, ya que es fascinante, pero desafortunadamente no hay tiempo de hacerlo. De cualquier modo, daré una larga introducción general. Merece mencionarse que con Goldie hemos visitado varias veces a través de cruceros a esta región de la zona del Pacífico de Sudamérica, en particular a Guayaquil y a Manta, y también hemos tenido oportunidad de visitar parte de la Amazonía, particularmente la zona de Colombia y de Perú, y de Brasil, por supuesto, hasta Manaus. Este mapa muestra reclamos territoriales y de fronteras en 1879 del Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia. En el pasado colonial, Quito estaba separado de Guayaquil y lo que es hoy Ecuador era una audiencia real con asiento en Quito, gobernada por el Virreinato del Perú desde Lima y luego por el Virreinato de Nueva Granada desde Bogotá, Colombia. Y con respecto al Ecuador de hoy, puedo mencionar al grupo criminal Los Choneros, al asesinato en el 2020 de su líder, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, de sus rivales, los Lagartos y los Tiguerones. Estas pandillas tienen alianzas con los cárteles de México, los de Sinaloa y Jalisco, llamados la Nueva Generación, y también con grupos de guerrilleros colombianos y traficantes de drogas y armas de los Balcanes. Ustedes ya saben de Goldie y de México, y en mi caso, de mi nacimiento en Mendoza, Argentina, cerca de Santiago de Chile, en lo más austral del Imperio Inca. Y siempre he estado personalmente interesado en la parte septentrional del Imperio Quito, del Imperio Inca, en la parte de Quito. Miren en el mapa el norte y el sur del Tahuantinsuyo, como se llamaba el imperio de los incas, el imperio de los cuatro rincones en quechua. Al sur, lo más sur en Mendoza, al norte, lo más norte es Quito. Y muy cerca de la ciudad de Mendoza, donde nací y crecí, hay una zona de esquí que se llama el Puente del Inca. El ecuador terrestre, también llamado línea del Ecuador o paralelo 0 grados, es el círculo máximo perpendicular al eje de rotación del planeta Tierra. Divide al planeta en los hemisferios norte y sur y está ubicado a la misma distancia de los polos geográficos. Por definición, la latitud del ecuador terrestre es 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. La circunferencia del ecuador es 40.000 kilómetros y el Ecuador pasa por la República del Ecuador un poquito por el norte de Quito. Aquí en esta foto tengo un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur. La República de Ecuador tiene alrededor de 18 millones de habitantes en el 2023. Y respecto a paralelos y meridianos o líneas de latitud y longitud, las Galápagos están en una longitud 90 grados oeste, latitud 0 grados, un poquito más al sur, 20 minutos sur. Quito, latitud 0 grados 10 minutos sur y la longitud 78 grados oeste. Ahora, recuerden que Norteamérica está al oeste de Sudamérica. Por ejemplo, la longitud de Los Ángeles, California, es 118 grados oeste. La Universidad de Yale, con quien fuimos a las Galápagos en New Haven, Connecticut,
está en la misma longitud que Machu Picchu, 73 grados oeste, por el hecho de que Norteamérica está al oeste de Sudamérica. Este es un mapa de la Gran Colombia en el siglo XIX, que existió de ese modo entre 1820 y 1830, colorizada. Ese país incluía a Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, parte de la Guayana y países que tenían interés de pertenecer a ella, como Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico. Hablemos ahora de la República del Ecuador 2023. Está en el noroeste de Sudamérica. Su capital es San Francisco de Quito, pero la ciudad más poblada es Guayaquil. Ecuador es parte de la comunidad andina, tiene 24 provincias subdivididas en cantones y la línea equinoccial o paralelo 0 grados atraviesa el país y divide los territorios continental e insular en dos, quedando así la mayor parte del territorio ecuatoriano en el sur. La cordillera de los Andes divide la parte continental del país de norte a sur. Al oeste está el Golfo de Guayaquil, llanuras y piedemonte, y al este la Amazonía. Es un país que se considera de 4 ecosistemas: los Andes, la costa del Pacífico, la Amazonía y las Islas Galápagos. Por eso también es llamado el país de los 4 mundos. Es el número 10 país más poblado de América y el más densamente poblado de América del Sur. Ecuador tiene una de las más altas concentraciones de ríos en el mundo y es uno de los países de mayor biodiversidad, con avanzados derechos de la naturaleza, considerando que es un país en desarrollo. Una quinta parte de su territorio está en un sistema nacional de áreas protegidas, con 60 reservas protegidas. Por lo tanto, se habla mucho en Ecuador, aparte del narcotráfico y del crimen, de ecología, de conservación ambiental y de energía sustentable. La lengua oficial es el español, 99% de la población lo habla, pero hay 13 lenguas indígenas, en particular el quechua y el shuar. 90% de la población es católica. La economía es la 64 en el mundo y la sexta en Sudamérica, y el Ecuador es uno de los principales exportadores de petróleo, bananas, flores, camarones, cacao y cocaína. Turismo es muy importante. En el 2019 hubo 1,5 millones de turistas extranjeros visitando el Ecuador. Y como ya mencioné, desde Quito, después de unos días, volamos a las Galápagos o al archipiélago de Colón. Estas islas, las Galápagos, tienen una fama mundial por su fauna, en especial sus tortugas, conocidas en el lugar como Galápagos. Desde 1978, UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la reserva marina en el mar circundante al archipiélago. Es interesante mencionar que tanto Estados Unidos como Chile, Colombia y otros países han tratado infructuosamente de comprar las islas al Ecuador en el pasado. Guayaquil fue escala obligada para una desinfestación del interior del avión, etc. La ciudad de Guayaquil está sobre el río Guayas, que desemboca en el Golfo de Guayaquil, y como les mencioné, es la ciudad más populosa del Ecuador. La llamada entrevista de Guayaquil en 1822 tuvo lugar en Guayaquil, por supuesto, y es cuando San Martín renunció a toda ambición personal y dejó el destino de Sudamérica en manos de Bolívar. Hay un cuento de Jorge Luis Borges llamado Guayaquil, un cuento corto relacionado con el encuentro en 1822. Fue publicado en 1970 dentro de otro libro que se llama El Informe de Brody. Yo tengo el texto de Guayaquil y el que lo quiera me escribe y se lo mando con mucho cariño por internet. Hay muchos volcanes en el Ecuador. Esta es una de las más famosas litografías del tren que va desde el litoral o la costa a la sierra o las montañas y luego a la selva o a la jungla. Fue construido en 1909 y tiene un recorrido muy pintoresco.
Algunos de los volcanes más importantes de la zona son el Chimborazo, el Cotopaxi y el Pichincha. Y le digo que los niños en Quito se saben los nombres de todos los volcanes con los nombres indígenas muy bien, como en México saben del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, aquí está Goldie chequeándome, y como en Mendoza se sabe de la Concagua. Ecuador ha traído a científicos de todo el mundo. Uno de los más famosos fue, por supuesto, Alexander von Humboldt, nacido en Brandenburg, Prusia, en 1769. El joven von Humboldt hizo una expedición americana entre 1799 y 1804 y visitó al Ecuador. En ese entonces la Audiencia Real de Quito era parte del Virreinato de la Nueva Granada y por lo tanto parte del Imperio Español. Humboldt visitó primero a Cartagena de Indias, después de haber visitado a Venezuela, al río Orinoco y a la isla de Cuba. Y Bueno, luego visitó a Colombia y al Ecuador. pues te vas a tener que sentar. Perdón. Adelante, adelante. Ok. Luego viajó hacia el sur a lo largo del río Magdalena y descendió por la Cordillera Real y escaló el Rucu Pichincha, donde está Quito ahora, el Cotopaxi y el mítico Chimborazo. Aquí hay una foto de una llama frente al volcán y hay que recordar que el Chimborazo es considerado por algunos como la montaña más alta del mundo, si es medida desde el centro de la Tierra, recordando que el planeta no es una esfera perfecta y es más ancho en el Ecuador, como un huevo, que en los polos, y por lo tanto si se mide la altura del Chimborazo desde el centro de la Tierra, es considerada la montaña más alta del mundo. También hay que recordar que Simón Bolívar escribió Mi delirio sobre el Chimborazo en 1822, un canto poético que es estudiado por los alumnos en los países del noroeste del continente sudamericano. También tengo el texto de este canto y el que lo quiera nuevamente me escribe y se lo mando. Esta es una foto al norte de la llamada Olla de Quito, uno de los volcanes de Quito en plena erupción y una reciente erupción volcánica del Cotopaxi. Ahora, ¿qué relación moderna hay entre la Universidad de Yale y el Ecuador? Nuestro grupo fue liderado por Scott Strobel, que es el provost o rector de la Universidad de Yale, profesor de bioquímica, y nos contó cosas muy interesantes. Aquí, por cierto, está Strobel con nuestro nieto Eisa y conmigo antes de una de sus conferencias. Explicó las placas tectónicas. Fíjense bien, la placa de Sudamérica se mueve de este a oeste desde el África y choca con la placa de Nazca, que se mueve de oeste a este. Y de eso hablaremos más. Nos explicó un poquito del clima del Ecuador, cómo es muy húmedo en la costa, seco en los Andes y después húmedo nuevamente en la Amazonía, que va hacia la selva de la zona del Amazonas. La conferencia que nos dio es cómo la Universidad de Yale ha estado involucrada mucho con investigación en hongos en la zona de la selva, con un programa auspiciado por el Instituto Médico de Howard Hughes y por la National Science Foundation. Básicamente, en la zona de la Amazonía del Ecuador hay una gran biodiversidad. En este diagrama se ve en rojo. Pueden ver A, los anfibios, B, los pájaros, C, los mamíferos, D, las plantas. Y lo más rojo es en el Parque Nacional Yasuni, en la selva amazónica del Ecuador. Y nos contó que la universidad trae a estudiantes para hacer estudios de hongos endófitos, que en general son simbióticos. Les recuerdo que endófito etimológicamente significa dentro de la planta, endo adentro, fitón planta. Y los estudiantes obtienen
muestras de estos hongos y los llevan a New Haven, donde los cultivan. Y 3 estudiantes hace unos años, estudiando bioremediación, encontraron un hongo que puede degradar a plástico. Como ustedes saben, el problema de polución por plástico es muy serio alrededor del mundo, porque dejado a la intemperie, el plástico no se degrada fácilmente, tarda mucho tiempo en hacerlo. Estos son los 3 estudiantes que hicieron el trabajo científico, lograron encontrar un hongo que degrada al poliuterano de poliéster y eso creó una situación muy interesante. Tan es así que Rafael Correa, que era entonces presidente del Ecuador, vino a New Haven en el 2017 y al mismo tiempo en el Parque Nacional Yasuni, compañías de petróleo estaban explorando por petróleo y querían completamente destruir la selva. Y Correa y Yale ofrecieron una propuesta al mundo de hacer un fondo en común para que los países ricos le paguen al Ecuador por el petróleo que no iba a sacar para no desarrollar esta zona de tan gran biodiversidad. Es una historia muy bonita con un resultado muy malo, porque no lograron el dinero y desafortunadamente ocurrió lo opuesto, y pueden ver en este artículo que salió en el New York Times cómo esta zona, que era tan maravillosamente biodiversa, ahora está desarrollada por el ser humano y por supuesto pierde toda la importancia y la belleza del pasado. Llegamos al nuevo aeropuerto Mariscal Sucre, que está al norte de Quito, por supuesto con un óleo en el centro del Mariscal Sucre, el héroe de la batalla de Pichincha. Les conté un poquito de Quito, pero les repito, Quito o San Francisco de Quito, que es el nombre oficial, es la capital de la República del Ecuador, está en la provincia de Pichincha y es la capital más antigua de Sudamérica. La segunda ciudad más poblada del Ecuador, tiene 1.7 millones de habitantes en su zona urbana y 2,5 millones de habitantes en el área metropolitana. Está sobre un valle que se llama la Olla del Guayabamba, en las laderas occidentales del estrato volcán activo Pichincha, en la parte oriental de los Andes, a una altitud promedio de 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar, suficiente para dar un poquito de enfermedad de altura. Esta foto en particular es tomada desde un monte en el centro de Quito que se llama el Panecillo. Por supuesto entienden ustedes el significado de lo mismo, y la vista es espectacular. Esta es una vista de Quito moderno, y la fecha de su fundación nos dijeron que era 1000 años antes de Cristo o antes de la era común. Por supuesto sabemos que cuando llegaron los españoles estaban los incas. El inca Huayna Cápac había convertido a Quito en una ciudad importante del norte del Tahuantinsuyo. Como les conté, ese es el nombre oficial del imperio de los incas, y durante varios lapsos de tiempo este inca, el Huayna Cápac, se movilizaba entre esta ciudad, Quito, y otra llamada Tomebamba, y eventualmente hizo de Quito la capital norte del imperio. La capital del centro, por supuesto, era el Cusco. A su muerte, el imperio inca vivió una guerra civil debido a la lucha de poder entre Atahualpa, el hijo que se encontraba en Quito, y su hermano Huáscar, que se encontraba en Cusco. El ganador de la disputa fue Atahualpa, y en 1533 aceptó una reunión con Francisco Pizarro, muy mala idea, porque lo tomó prisionero y eventualmente lo ejecutó. Más tarde, en 1534, Sebastián de Belalcázar llegó a Quito y fundó la ciudad española con el nombre de San Francisco de Quito. Y la diferencia entre Ecuador y Perú, nos decían, es que Quito en realidad sería como una combinación de Lima y del Cusco, mientras que en el Perú los españoles decidieron, como todo el mundo sabe, mover la capital cerca del mar, a Lima, y dejar el centro, diríamos, histórico en el Cusco. Todo quedó, sin embargo, en Quito hasta que se unió con Guayaquil. En Quito se desarrolló la llamada Escuela Quiteña, que es una escuela de arte muy importante, y estuvo la Audiencia Real de Quito, que como les conté dependía de los virreinatos.
Les repito que Quito está a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Les aclaro que Gold y yo estuvimos en Lhasa, en el Tíbet, a 4.400 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos en La Paz, Bolivia, en el aeropuerto El Alto, a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos en el Cusco, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Y por supuesto en Machu Picchu, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por cierto, la Ciudad de México o México, el DF, es 2.200 metros sobre el nivel del mar, suficiente para dar un poquito de apunamiento. Y la ciudad de Mendoza, donde nací y crecí, es únicamente 750 metros sobre el nivel del mar. Creo que Ovidio le gusta ir a Aspen, ahí es 2.500 metros sobre el nivel del mar. Imagínate, Ovidio, Quito es un poquito más alto que Aspen. Indígenas en el centro de Quito, y si quieren más de Quito les cuento luego, pero ahora quiero dedicarme a las Galápagos. Volamos de Quito a las Galápagos con escala en Guayaquil, tarda como 5 o 6 horas. Les repito, las Galápagos están como a 1.000 kilómetros de la costa del Ecuador. Para compararlo, le digo, las Malvinas están a únicamente 500 kilómetros. Quiere decir que las Galápagos es el doble de distancia de la costa de las Islas Malvinas de la costa argentina. Esta es la entrada al aeropuerto de Baltra, en las Galápagos, que está en el norte de la isla de Santa Cruz. Se tiene que ir en un taxi acuático a la Isla Grande. De ahí, por un ómnibus, fuimos al puerto Ayora, en el sur, donde abordamos un barco para las Galápagos. Este es un mapa de las Galápagos. Les voy a contar un poquito más de las islas más adelante, pero son muchas islas, es un archipiélago, y las islas son el hábitat de muchas especies animales y vegetales raras y únicas, como el misterioso piquero de patas rojas de las Islas Galápagos. También hay tortugas gigantes, delfines, tiburones martillo, ballenas, arrecifes de coral, aves fragatas, iguanas, lagartos, cormoranes, albatros, leones marinos, pingüinos, flamingos o flamencos y rayas. Como cuando fuimos al África a buscar otros animales, te ponen en charts los animales que son obligatorios de ser vistos. Los 15 importantes de las Galápagos es el albatros de las Galápagos, el piquero de patas azules, el piquero de Nazca, el piquero de patas rojas, el cormorán de las Galápagos, flamencos americanos, fragatas magníficas, el gavilán de las Galápagos, iguanas terrestres, iguanas marinas, la iguana terrestre de Santa Fe, pingüino de las Galápagos, lobo marino de las Galápagos, lobo peletero de las, que es una foca realmente, y una tortuga gigante de las Galápagos. Llegamos a ver 13 de los 15, así que como en el caso de Esteban vamos a tener que volver a ver las otras dos. Este fue nuestro itinerario en el barco Isabela II, y hay mucho miedo en las Galápagos de turismo en masa, pero todavía no es el caso. Básicamente está fuera de las rutas de la mayoría de las líneas aéreas y marítimas, así que yo pienso que por un tiempo vale la pena ir, porque es como ir un poquito como al Jardín del Edén o como en la película Jurassic Park. Por supuesto, Charles Darwin visitó a las islas a bordo del Beagle en 1835, permaneció 5 semanas, fue en la misma época del año que fuimos nosotros, agosto, septiembre. Durante ese tiempo observó muchas plantas y animales y notó que eran muy distintas de las especies de la parte continental de América del Sur. Y por supuesto, 20 años después, escribió y publicó El origen de las especies, que lo hizo tan famoso en el mundo. Las islas también son atravesadas por la línea del Ecuador, y el archipiélago entra en la categoría de los que se llaman los puntos calientes o hotspots. Tiene muchos volcanes y los más activos son el Cerro Azul, la Sierra Negra,
Marchena, la cumbre en Fernandina, que es el volcán más activo del archipiélago y quizás del mundo. Esto, por cierto, es un mapa de la geografía de la parte continental de Sudamérica. En el Ecuador, los nombres de las islas son en español y todo está relacionado con Cristóbal Colón. Fernandina por Fernando VII, Isabela por Isabel, Rábida por el convento, Pinta por el barco, por la carabela, etcétera, etcétera. Y estos son Santa Fe Santa Cruz, y estos son los nombres oficiales. Pero aparte las islas tienen nombres en inglés que fueron dados en el pasado por piratas, etcétera. La primera carta de navegación de las islas, aunque rústica, fue realizada por un bucanero, por un pirata, por un corsario llamado Ambrose Cowley en 1684. Y en dicha carta marina, él bautizó a las islas con los nombres de algunos de sus amigos piratas y de algunos nobles del parlamento inglés que defendían la causa de los corsarios. Pero el nombre oficial que hay que recordar es el archipiélago de Colón. Está en una provincia del Ecuador que se llama la provincia de las Galápagos. Les recuerdo, Galápagos es el nombre de las tortugas, quiere decir que la isla de las tortugas es la denominación más conocida y común, es las islas de las Galápagos. Son islas volcánicas y ecológicas. Se estima que la formación de la primera isla tuvo lugar hace más de 5 millones de años como resultado de actividad tectónica. Las islas más recientes se llaman Isabela y Fernandina por los reyes católicos y están todavía en proceso de formación con una erupción volcánica de hace unos pocos meses. Es una provincia del Ecuador con 3 cantones que llevan los nombres de sus islas más pobladas: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. En 1832, bajo la presidencia de un presidente ecuatoriano llamado Juan José Flores, las Islas Galápagos fueron anexadas al Ecuador y desde el 73 son provincia de este país. Hay una isla, por cierto, que se llama Floriana y no encontramos nada relacionado con Colón y nos explicaron que se llamaba Floriana por Flores, por supuesto. Hay signos de volcanismo como lava, que es cuando la magma de adentro del volcán sale afuera. Hay playas de color negro por el volcanismo. Y les recuerdo que el archipiélago es uno de los grupos volcánicos más activos del mundo. Muchas de las islas son solamente puntas de algunos volcanes y muestran un avanzado estado de erosión. Esto es un resumen en castellano, perdón, creo que sí. El planeta Tierra muestra la corteza, el manto y el núcleo. Y acá perfecto. Y acá ven un mapa en inglés que ven the crust, the mantle, the outer core and the inner core. Y nos explicó muy bien nuestro profesor de Yale el asunto de las placas tectónicas, como la placa de Nazca se dirige hacia el este y la placa sudamericana hacia el oeste, y cómo la prehistoria de las islas se remonta a 80, 90 millones de años, cuando se formó el punto caliente, en inglés es el hotspot. Y las islas están en el norte de la placa de Nazca, desplazándose lentamente hacia el noreste a 5 centímetros por año. A este ritmo de desplazamiento se prevé que el archipiélago se va a hundir en la fosa de Perú y Chile en unos 20 millones de años. El punto caliente es de gran actividad volcánica. El hotspot se encuentra al oeste del archipiélago y permanece en su lugar. El archipiélago es el que se aleja del punto caliente y permite que surjan nuevas islas en ese punto caliente. Las islas de la parte este del archipiélago están más alejadas del punto caliente y, por cierto, son las más viejas, ya que se formaron solo hace 5 millones de años. La isla Isabela, por ejemplo, está compuesta por 6 picos volcánicos. Como he comentado, los movimientos telúricos y las erupciones son comunes en las islas
con más de 50 erupciones volcánicas desde el principio del siglo XX. Las islas presentan varios signos de actividad volcánica, como fumarolas, tubos y túneles de lava, campos de azufre, piedra pómez, hay conos parásitos, y el lecho rocoso de las islas, que es de origen volcánico, es en su mayoría basalto. Now, miren las partes rojas en el mapa. Al mes que estuvimos en las Galápagos, estuvimos en Islandia, que es un sitio parecido volcánico, pero esta vez en el Atlántico Norte. El archipiélago de Colón o de las Galápagos está en el Océano Pacífico, a unos 1000 kilómetros o 600 millas al oeste del Ecuador. Les recuerdo, las Malvinas son solo 600 kilómetros, prácticamente la mitad de distancia en la costa argentina. Hay 13 islas que forman el archipiélago de más de 10 kilómetros cuadrados, 19 de más de 5 kilómetros cuadrados, hay muchos islotes, arrecifes, el total son 230 islas. La isla mayor es Isabela, las islas de mayor tamaño que le siguen a Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal, y esto cubre 94% del área total del archipiélago. Se elevan desde el mar por laderas pronunciadas, por ejemplo, hay una que se llama el León Dormido, que es una ladera muy empinada que lleva una altura de 150 metros sobre el nivel del mar. El terreno es muy ondulado, con volcanes altos y cráteres, y el punto más alto es el volcán Wolf, de 1700 metros de altura en la isla Isabela. Entonces lo que se hacía en el barco es de ir a isla a isla, porque en cada isla es donde se ve un cierto animal o una cierta planta, etc. Los arqueólogos Heyerdahl y Skjoldvold encontraron en 1952 cerámicas prehispánicas, como si hubiera habido sudamericanos que llegaron a las islas o incluso gente de la Polinesia. Pero las islas en realidad fueron descubiertas por casualidad en 1535, cuando el barco del obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanga, se desvió de su destino al Perú, donde cumpliría un encargo de Carlos V para arbitrar en una pelea entre Francisco Pizarro y creo que Almagro habrá sido, y sus subordinados, tras la conquista del imperio inca. Los primeros mapas fueron por Ortelius y Mercator en Holanda, en Bélgica, en el país flamenco en 1570, y ahí la llamaron Isla de las Tortugas, y nuevamente como tortuga en esa zona de Galápagos, Isla de las Galápagos. Piratas ingleses la usaron como escondite en sus viajes de pillaje a los galeones españoles con oro y plata de América hacia España. El primer pirata fue el inglés Richard Hawkins en 1593, y recién descubiertas las islas, por supuesto, estaban deshabitadas. Los barcos a veces pasaban por ellas sin darse cuenta que estaban tapadas por la niebla, de ahí lo de las islas encantadas. Algunos navegantes españoles afirmaban que no existían y que solo eran espejismos en el Océano Pacífico. Eventualmente hubo una misión científica, que fue una expedición española dirigida por un científico llamado Malaspina en 1790. Después se detectaron que eran muy ricas en flora y fauna, pero no tenían agua dulce. Los primeros colonos, en su mayoría, fueron ingleses, con interés en ballenas, cachalotes, leones marinos y Galápagos. Se creó una oficina de correos improvisada, donde los barcos dejaban y recogían cartas en su paso por las Galápagos. Se empezaron a dibujar cartas de navegación. Se creó en 1830 una sociedad colonizadora del archipiélago de las Galápagos. Y en 1832, más o menos al mismo tiempo de las Malvinas, salió una expedición de un coronel Hernández desde el Ecuador, que las anexó oficialmente bajo el gobierno, como les conté, del general Juan José Flores, y les dio el nombre del archipiélago de Colón. Colón parece que es muy fuerte en esa zona. Colombia, Colón, todo tiene que ver con Colón. Hay túneles de lava en la franja costera y muy poca agua dulce. La vegetación varía con la altitud. Las tierras altas reciben mayor humedad que las zonas más bajas. Las nieblas de garúa mantienen una cierta zona húmeda. Hay mucho cactus en la zona árida,
de una especie llamada, un género llamado Opuntia, y hay mucho palo santo que le llaman, y también hay mucho Scalesia y Miconia. Hay arbustos, hay manglares, hay que buscar, por ejemplo, dónde están los árboles Scalesia, porque es ahí donde se encuentran los llamados pinzones de Darwin. Hay un arbusto llamado la uña de gato, etc. Pero lo más interesante, por supuesto, es la fauna. Y entre los invertebrados acuáticos hay más de 100 especies de cangrejos, como cangrejos ermitaños, y hay otras especies marinas que hemos visto todas, los erizos de mar, los pepinos de mar, las estrellas de mar, los moluscos, los hongos. En las Galápagos a este tipo de cangrejos les llaman zayapa. Hay muchos reptiles, mamíferos, unos pocos mamíferos y peces, por supuesto. Y reptiles endémicos, 21 de 23 especies únicas que no se encuentran en otros lugares, como las tortugas gigantes de Galápagos, es únicamente de esas islas. Las iguanas marinas, por ejemplo, que son adaptadas a la sal del mar con unas glándulas especiales que les permiten filtrar ese agua. Hay serpientes, el tiburón de cabeza de martillo, es típico de la zona, que se ve en otros lugares, pero es mucho más frecuente en las Galápagos, la manta gigante, la raya águila, y los mamíferos no son muy variados, porque el archipiélago ha estado tan aislado por tanto tiempo que los pocos que se ven son traídos en los barcos de los visitantes, como ratas, que por suerte se han extinguido, muchas de ellas, ballenas, hay orcas, hay delfines, y también hay lobos marinos que llegaron aparentemente desde California. Eso, a la izquierda pueden ver arriba tiburones cabeza de martillo, foto tomada por nuestro nieto Eisa cuando hacía snorkeling. A la derecha se ve una tortuga gigante de las Galápagos, a la izquierda abajo se ve la iguana marina y a la derecha se ven delfines saltando sobre el agua. Hay 60 especies de aves permanentes y 81 de aves migratorias regulares. No son muchas comparado con lo que se ve en el Ecuador, pero lo interesante es que hay ciertas especies que han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la teoría de la evolución y que vamos a hablar, y hay muchos invertebrados como escarabajos, moscas, mariposas, saltamontes, arañas, escorpiones. En la época que fuimos no había mosquitos, que es muy, muy interesante. Hay pelícanos, hay tortolas, está a la izquierda, ven el famoso bobo de pata azules, típico de las Galápagos, y el pingüino de las Galápagos. Hay aves endémicas, por ejemplo, el pingüino de las Galápagos es la única especie de pingüino que se ha registrado en el hemisferio norte. El pájaro bobo de las Galápagos es endémico. Los pinzones de Darwin, o que se dice en inglés los finches, son 13 especies endémicas, y el más conocido de lo mismo es una especie de pájaro vampiro que se nutre de la sangre de aves enfermas que habitan la isla más al norte del archipiélago, que es la isla Wolf. Hay un cormorán no volador o cormorán de las Galápagos que no tiene desarrollado bien las alas. Hay una garza plomisa o garza enana de la zona volcánica. Y ahora hay un flycatcher, un papamoscas o copetón de las Galápagos, o el papamosca bermejo, en inglés es vermilion flycatcher, que parece que está desapareciendo ya. Si tengo tiempo les cuento de ellos. Ahí ven, lo que es extraordinariamente interesante es que las aves, como los otros animales, no están acostumbrados a otro wildlife, fauna salvaje, y son extraordinariamente mansos todos. Y los pájaros dejan que uno se arrime a ellos sin volar y uno los puede ver desde cerca. Es extraordinaria la impresión. Las aves
y las iguanas y todo son muy mansas. Perfecto para un naturalista. Acá hay un pingüino atrayendo a un naturalista, que es nuestro hijo menor, Sam, y tiene al pingüino sobre su hombro derecho. Este es el famoso pingüino de las Galápagos, y uno puede arrimarse, se empareja de por vida, viven en túneles de lava, hay albatros, que por cierto es buen augurio para gente que le gusta el mar, ver albatros, de acuerdo a las canciones marineras del pasado. Hay bobos de patas rojas. Por cierto, el mote de Bubi o bobo le viene por su mirada vaga y su torpe caminar en tierra, aunque en el agua está en su elemento. Es un excelente nadador y mejor pescador. Hay el famoso bobo de patas azules. Por cierto, cuanto más azul las patas, mayor atracción sexual tiene el macho. Las hembras les atrae saber que está bien comido y que tiene buenas hormonas. Y el bobo de pata azul, esta foto no fue sacada por nosotros, hace una danza muy elaborada para cortejar a la hembra. Acá hay 3 de ellos discutiendo la situación. Están los pájaros fragatas magníficas que se llaman. Este es el macho que tiene como un pouch en el pecho que lo infla en la época sexual. Son aves piratas que roban el pescado que están en el pico de otras aves en el pleno vuelo. Es impresionante verlos. Tienen esta bolsa roja inflable en el pecho, que es un signo de masculinidad. Muy interesante. Y se posan en el barco y se ven en todos los lugares. Este es un cormorán con alas cortas, que es único de las Galápagos, y los famosos eh, pinzones de Darwin o finches, que Darwin notó que tenían distintos picos de acuerdo a la comida disponible en cada isla. Hay 13 especies de las mismas. Darwin, cuando llegó a la isla, como todo el mundo, pensaba que las especies animales, vegetales, incluso humana, era inmutable, era fija. Y por el contrario, empezó a notar de que, a pensar de que las especies evolucionan y que muchas especies tienen un antepasado común y que sobreviven las que son más adaptables al ambiente. Por ejemplo, en el caso de los pinzones, cada pico está adaptado a la comida disponible y, en cada isla, y que transmiten a las nuevas generaciones esas características. Les aclaro que Darwin ni siquiera había escuchado de Mendel, cómo el conocimiento del ser humano se desarrolla independientemente y eventualmente se complementa. Miren los picos de los distintos pinzones de Darwin. Por cierto, él mandó muchos de los que cazó a Cambridge y todavía están en la universidad en Inglaterra. Y lo curioso es que algunos no eran pinzones, sino que eran ruiseñores. Pero hay esto de los reptiles endémicos. Esta es la iguana marina, que le dije que es única en las Galápagos y que realmente es antidiluvial, parece antes de que se desarrolle el ser humano, antes del diluvio, antes de que se escriba la Biblia. Hay lagartos de lava, de vuelta está una de las iguanas marinas, que las ven ahí, y hay iguanas terrestres también, que tienen distinto color de acuerdo a la cantidad de estrés que tengan y a la temperatura ambiente. Lo usan como camuflaje. Ahí ven a Goldie sentada en un banco con gente local. Hay como 20.000 personas que viven en el archipiélago, y en el piso se ven lagartos. Ese es en el puerto de Ayora, en la isla de Santa Cruz. Por supuesto, Ayora es el nombre de otro de los presidentes ecuatorianos. Y acá ven las pequeñas iguanas o lagartos en el piso. Acá cuando llegamos del vuelo desde Quito, se ve a una iguana terrestre a la salida del aeropuerto. Y no se desesperen, me quedan unos pocos minutos. Hay tortugas marinas, como esta tortuga verde, pero esta es la famosa tortuga de las Galápagos. Esto, por supuesto, en madera, en el lobby del hotel. Y existen todavía
10 especies, 3 ya se han extinguido, en realidad 4, 3 en el siglo XIX y una se extinguió en el 24 de junio del 2012. Fue el último ejemplar de una especie de tortuga gigante que se llamaba el Jorge Solitario, de Lonely George. Y desde que murió quedan nada más que 10 especies de tortugas gigantes en las Galápagos. Esta Fernanda, la última tortuga gigante fantástica conocida, que se descubrió en el 2019, una hembra que estaba solita, estaba en una mancha de vegetación aislada, y compararon el ADN de esta Fernanda con un espécimen que tenían de 1906, y el equipo confirmó que esta pertenece a la misma especie que está en la isla de la Fernandina. Este es el esqueleto de un antepasado. Las tortugas gigantes pueden llegar a pesar 450 kilos y crecen hasta 2 metros de longitud. Suelen vivir hasta los 150 años de edad. Y muchas de las especies están en la lista roja, que se llama como vulnerables, en peligro crítico o extintas. Acá se ve el caparazón, que es la parte de arriba, y el plastrón o peto, que es la parte de abajo. No es que la tortuga está dentro de esto. Esto es parte de la tortuga, es el exoesqueleto. Bueno, pueden ver las vértebras y pueden ver las costillas de la tortuga. Y acá se ve una foto mejor. Tienen distintos caparazones. En realidad es único el dibujo para cada isla y se puede saber la edad de acuerdo al número de líneas en el caparazón. Hay algunas tortugas que tienen un caparazón del forma de una silla de montar tejana con un cuello muy largo, eh, y pueden alcanzar la comida a distancia. Otras tienen un cuello corto y un caparazón abultado, adaptado para la fuente de alimentación cercana. Dicen que estas tortugas con el caparazón abultado son más deliciosas cuando se comen. Esa es una observación de Darwin. Esta es una de cuello largo, como pueden ver, y las de cuello largo les gusta pelear entre ellas. Vimos una pelea entre dos y también vimos un acto de amor entre dos de ellas. A veces vienen en grupos, como en esta foto. Fuimos a una estancia únicamente de tortugas en la isla Santa Cruz, en las Galápagos, que se llama Las Primicias. Nos proporcionaron botas altas por razones obvias. Ustedes saben lo que hacen las tortugas y no es lindo caminar sobre eso. Acá estoy con Goldie, detrás de una tortuga gigante. Acá esta, por supuesto, es de caparazón abultado y de cuello corto. Y acá estamos los 3 amigos, nuestro hijo menor Sam, en el medio de nosotros dos. Y el profesor de Yale trajo manuscritos de Darwin que están en la biblioteca de Yale, cómo Darwin describió lo que uno puede ver hoy día, como las lagunas saladas, como los bobos de patas azules, como él ya había descrito los 2 tipos de tortuga de acuerdo a la forma y el tamaño del caparazón, la de la silla de montar y las del abultado. Este es uno de los cactuses que se ven en la isla, Opuntia. Acá estoy parado en el signo de la Santa Cruz, en las Galápagos. Y hay un Parque Nacional Galápagos en Ecuador, con una estación experimental de investigación que lleva el nombre de Darwin, muy interesante. Ahí vimos una réplica del Lonely George, que llegó a los 135 años de edad y que murió en el 2012. Así que tenemos que recordarlo con tristeza. Al solitario George. Acá estamos muy contentos, riéndonos, después de los cocktails. El sol pega muy fuerte en las Galápagos. Y este es uno de nuestros guías. Miren cómo está vestido un individuo local. Hay mucho cáncer de piel, como se pueden imaginar. Es un paraíso de fotógrafos. Los llevan de lugar a lugar en Zodiacs,
que en las Galápagos le llaman pangas, acá se ven las Zodiacs, o uno puede ir de lugar a lugar en un taxi acuático, en el que caben como 20 personas. Hay de vez en cuando playas idílicas de coral y arena, como en las películas, pero la mayoría son playas negras, volcánicas. Algunas de las islas tienen formas especiales, esta se llama el sombrero chino, pueden ver por qué es el nombre de la isla. Hay barquitos con piso transparente que se puede ver una enorme cantidad de fauna marina a través del piso. Vimos a Indiana Jones en una de las pangas, que es Sam, por supuesto, y en un lugar encontramos que había escalones de madera y le llamaban los escalones del príncipe Felipe. Resulta de que en los 60 visitó Felipe e Isabel a las Galápagos y para que el príncipe no tenga que subir nada escarpado le construyeron estos escalones. Vuestro amigo Daniel se quedó en el barco, pero Goldie subió los escalones. Este es el puerto Ayora en Santa Cruz, donde están los barcos que la gente toma. Este es el Isabela II. Hay muchas focas y lobos marinos, que por supuesto en inglés se llaman sea lions, y en castellano lobo marino, porque en California, donde primero se avistaron, los marineros españoles lo escuchaban de noche y suenan como lobos. En realidad son leones marinos, y se puede saber por el hocico, por las orejas y por el pelo si son focas peleteras o lobos, muy interesantes. Es ahí en las Galápagos donde nació el turismo ecológico. En un par de minutos termino, les aclaro. Es ahí donde tuvo el accidente el Essex de Nueva Inglaterra y donde a Herman Melville se le ocurrió la idea de escribir Moby Dick, que es una de mis obras literarias favoritas. El Captain Ahab, su pata de palo, Ishmael, el cachalote albino, Moby Dick. Estos son loberos, gente de la Nueva Inglaterra cazando lobos marinos, balleneros, etólogos. Los etólogos estudian conducta animal, gente muy estrafalaria se asentó en las Galápagos, aventureros, excéntricos, asesinos, una baronesa austríaca que llegó con sus 3 amantes, raros, científicos locos, nudistas. Bueno, uno puede ir desnudo ahí si no había nadie, de cualquier modo, había nada más que pájaros. Hay mucho canibalismo, hay muchas historias. Durante la Segunda Guerra Mundial se construyó esta base aérea llamada La Roca en Baltra para cuidar al Canal de Panamá, y esa es la base que ahora tomó Ecuador. Este era un famoso barco privado, el Jarifa de Hamburg, de Alemania, que visitaba las Galápagos, el Golden Cachalot, los actores de cine, y famosos naturalistas como Irenaeus Eibesfeld, from Austria, el de la izquierda, y Sir David Attenborough, from the UK. La mayoría de ustedes habrán visto programas en PBS, etcétera, sobre las Galápagos. Perdón que voy rápido, pero ya estoy por terminar. Un par de minutos más. Visitamos la fundación de Charles Darwin en la isla de Santa Cruz, que es extraordinaria, y ahí nos pusieron al tanto de la historia, de lo que están investigando, cómo es el centro, uno de los centros más avanzados de ecología y de conservación y restauración y de etología. Este es el famoso papamoscas vermellón, que está en la lista roja de peligro para extinguirse y lo quieren conservar. Vimos a uno de ellos en el parque de las tortugas gigantes. Esta mosca, el cactus de Opuntia. Hay también, y este es el nuevo director del centro, es un hombre joven del Líbano y de Turquía, es educado en las mejores universidades, que se ha hecho cargo el año pasado del Instituto de Investigación de Darwin. Miren el tamaño de este albatros cazado. ¿Cómo se llamaba, Goldie? Envergadura. La envergadura, que la distancia entre la punta de las alas es de 1,5 metros. Marcan a los tiburones,
También de vez en cuando hay ataques a turistas. Un turista resultó gravemente herido tras el ataque de un tiburón en las Islas Galápagos, eso fue hace unos meses. Y cerca está la famosa isla del Coco, que pertenece a Costa Rica, donde hay mucho tiburón. Y tenemos el caso triste de la novia de uno de los colegas y amigos, un cirujano plástico, que básicamente murió buceando cerca de la isla del Coco cuando un tiburón mordió una de las piernas. Este, Acá están las corrientes marinas, cómo afectan el clima. Ahora tengo entendido que Otis está azotando a Acapulco, tiene que ver con las corrientes marinas de la zona de las Galápagos, y ahí es cuando el doctor Strobel de Yale tuvo la chance de lucirse y de contarnos de las corrientes calientes, las corrientes frías, las contracorrientes y cómo afecta al clima del niño y de la niña y de todo lo demás. Hay colecciones de historia natural. Acá está Zach, el nuevo director, ecólogo, etólogo, y acá está el grupo de Yale, cuántos futuros premios Nobel habrá ahí, con Scott Strobel. Y para terminar, quiero contarles algo que leí que me interesó. Les cuento nuevamente que Charles Darwin, todo ahí es Darwin, 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 pasó 5 semanas en las Galápagos en 1835, entre agosto y septiembre. Tenía 26 años de edad cuando visitó las Galápagos. Y quiero decirles con orgullo que ese marzo de ese año, en 1835, Charles Darwin había visitado mi ciudad natal, Mendoza, Argentina. Navegaba sobre el Vigo. Sabemos que tardaron 5 años en el mar y salimos que cuando llegó a Inglaterra se casó y que no salió más de su casa, pero que estuvo muy activo y escribió cosas muy interesantes. Durante su estancia en Cambridge, dice este cartel, Darwin fue miembro de un club gourmet que le llamaban el Club de los Glotones, donde los estudiantes comían animales que normalmente no están en los menús, como búhos. Más tarde, en su largo viaje de investigación, a Darwin le gustaba experimentar con alimentos exóticos, algo así como mole poblano en México. Para, para decidir sobre su matrimonio, cuando llegó a la Inglaterra, hizo una lista de pros y contras. El contra mayor es la pérdida de libertad, escribió. La conversación de hombres inteligentes en los clubes va a ser con mucho menor frecuencia y va a perder tiempo por estar casado con una mujer. Pero los puntos positivos eran los niños, era tener una acompañante constante y alguien para cuidar de la casa. Los pros ganaron, se casó con su prima, Emma Wedgwood, ya les conté que eran de familia muy rica y se casaron entre primos para mantener la fortuna. Se llevaban muy bien porque tuvieron un total de 10 hijos, de los cuales 3 murieron prematuramente. Esto como Ovidio, pasó mareado la mayor parte del tiempo en el Vigo. Una de las razones principales por las que estuvo todo el tiempo posible que tenía en la tierra y no en el barco. Esa condición posiblemente lo ayudó a recopilar más datos de los que podría haber obtenido de otro modo. Ovidio, es tu chance. Bueno, Gracias, gracias, gracias. A ver, perdón por haberme extendido 3 minutos más de lo planeado. excelente la presentación. Goldie, si quieres salir y de compartir acá. Con mucho gusto. Muy buena la presentación. Ahí estamos, ahora vemos toda la audiencia aquí. Así que hay muchas preguntas, estoy seguro. Muchos de los presentes han visitado las Galápagos, otros todavía no. Así que, por favor, levante la mano a quien esté interesado. Bueno, veo que todavía no hay nadie, pero voy a una pregunta acá. Comenzaste con esto de los hongos que pueden degradar los plásticos. ¿Qué pasó con eso? Lo mencionaste de paso. Sí, perdón por haber ido un poquito rápido al respecto. Fue una historia muy interesante, pero como comenté, con un final no muy feliz. Correa, que era, como saben ustedes, un
individuo muy populista, izquierdista en el Ecuador. Por cierto, vive en Bélgica ahora porque fue condenado por las cortes. No parece algo parecido a otros países en Sudamérica. Correa vino a Yale y ofreció a la universidad que juntos pidan a los países ricos que hagan un fondo para pagarle al Ecuador lo equivalente a lo que le llegaría al Ecuador por explotación de petróleo en ese parque nacional. Y no encontraron clientes, nadie quiso poner dinero en ese fondo y terminó muy feo porque el Ecuador le dio permiso a explotar ese parque nacional a las compañías de petróleo y esa enorme biodiversidad que incluía a estos hongos endófitos que degradan al plástico desapareció y se perdió. Yo pienso que no ha habido ningún movimiento comercial al respecto, pero estoy yo también curioso si de algo va a surgir. A los estudiantes les sirvió muchos premios, etcétera. A mi colega Strobel le sirvió ascender en la escala de Yale, pero a Rafael Correa, yo no sé, cometió tantos robos que lo mandaron a Bélgica. Muy bien, gracias. A alguien que acá, Ed Coria, adelante. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por su excelente presentación. Uno, quiero preguntar, ¿qué daño ecológico se está ocasionando en las Galápagos debido al número de la población, aproximadamente 30,000 personas, y los turistas? ¿Y qué está haciendo el gobierno ecuatoriano para mitigar el daño? Muy buena pregunta. A pesar de que Ecuador es un país en desarrollo y a pesar que el Ecuador ha sido un país pobre antes de la producción de petróleo, es consciente el Ecuador de su enorme belleza natural y su biodiversidad. Y saben que tienen en sus manos un tesoro para la humanidad, que son las Galápagos. Y han hecho un parque nacional que es muy caro, muy difícil de entrar, y ellos calculan muy cuidadosamente el número de turistas. Como les conté, en Guayaquil desinfectaron, qué sé yo, conflictos, el avión, los revisan y preguntan a cada uno, hay que comprar una boleta de entrada muy caro. Yo creo que para el sudamericano y para el ecuatoriano es muy difícil ir al Parque Nacional. Se ven únicamente europeos y norteamericanos visitando el Parque Nacional. El asunto de los habitantes, hay 20.000 más o menos, 20.000 a 30.000, y tienen una situación, ellos mismos se protegen de cualquier inmigrante que es peor que Texas o peor que la Florida. Les pregunté cómo uno puede radicarse en las Galápagos. Dicen que es imposible, a menos que uno nazca en las Galápagos o se case con una galapagueña. Es muy, muy difícil el sistema de inmigración. Lo que quiero decir es que están haciendo lo máximo posible para mantener a esto virgen y precioso, y se las han arreglado hasta ahora. No sé por cuánto más tiempo. Hay intereses divergentes. Los agentes de turismo que nos llevaron una empresa, ¿te acuerdas cómo se llama la empresa? Cosmopolitan. Ellos están interesados con más clientes y más turistas y todo. Y nos dio una conferencia que el turismo en masa todavía no ha llegado, de que las líneas aéreas, que las líneas marítimas, pero es muy fácil transformar a las Galápagos en las Islas Vírgenes, ¿no? En Virgin Islands, y destrozar todo eso. Mi consejo es que aquel que no ha ido a las Galápagos todavía, que vaya, porque va a cambiar es extraordinario incluso ver a los animales tan mansos. No están acostumbrados a ver seres humanos y hay mucho, se le enseña a cada turista que no toque, que no mire, que se aleje, que no tosa, que no estornude, que si no se siente bien que no baje del barco. Lo único que querría agregar es que no dejan entrar
a mucha gente simultáneamente. Hay números muy limitados con respecto a quién puede entrar y cuántos por día. Entonces tienen muy organizado qué barco va a ir a qué isla, en qué día, y no permiten que haya más de un barco o dos, depende de la hora. Y eso fue interesante porque de otra forma no hubiéramos, es decir, no lo permiten a uno ir. Si uno va solo, no puede ir. Tiene que ir o con guía o en un grupo organizado. Y lo último que quería comentar es que no es un turismo agradable en el sentido de que los restaurantes, los hoteles, no es 5 estrellas. Pues, uno entiende que, pero dicen que a propósito lo hacen. Nuestro hijo y nuestro nieto estaban maravillados por el barco y todo, pero yo estaba incómodo, me dolía la espalda, no comía igual, pero lo hacen a propósito, yo creo, para... I'm sorry. Gracias. Acá Gracias. Esteban Berta. Adelante, Esteban. Sí, muchas gracias, Daniel. Me ha traído muchos recuerdos, habiendo estado allí 2 veces hace muchos años ya. Además, yo tengo una hija en Guayaquil y por Wow. eso he visitado Ecuador y lo conozco bastante bien. ¿Verdad que tu charla me ha dado estos recuerdos muy agradables? Hay dos cosas de los Galápagos que quería compartir con ustedes. Una es que yo conocí a Lonesome George y está aquí. Wow. Ese es Lonesome George en 2000, creo que 2005 fue eso. La otra cosa es que en una de las islas, y creo que es Floreana, hay una oficina de correos, entre comillas. Y esa oficina de correos es que la gente que va ahí deja mensajes, deja cartas o deja postales, y solamente eso, y la gente que viene detrás de ellos mira esos postales, mira las direcciones y agarra a aquellos que puede entregar personalmente. Así que cuando yo fui allí, yo agarré dos de Nueva York, pues yo vivía en la ciudad de Nueva York en esa época, y los entregué personalmente. Wow. Recuerdo que uno de ellos fue el día de Thanksgiving, no sé por qué, y nos invitaron a pasar Thanksgiving con ellos. Creo que Goldie recogió una postal que decía Esteban Berta. La tenemos que llevar. Caemos ahí en Thanksgiving. Prepara más pavo. Bueno, a ver, Luis tiene una pregunta. Luis, guarda. No, estamos bien. Isaac. Sí. Muchas gracias, Daniel. La verdad que fue un viaje magnífico de tu mano por las Galápagos y por Ecuador también, así que te agradezco. La pregunta que te quiero hacer es, la parte de la Amazonia que fue explotada por petróleo, estuvo metida ahí la compañía Texaco, la que produjo una polución tremenda de la zona, y cuando Chevron le compró a Texaco esa zona, tuvo que pagar millones de dólares al Ecuador para clarificar o para sanear el área. ¿Sabes algo de esto? Comentaron un poquito al respecto. Interesante lo que dijeron los ecuatorianos, lo bueno y lo malo de ser pobres. Lo bueno de ser pobres, voy a empezar con algo distinto, que a diferencia de Lima, por ejemplo, el casco histórico de Quito es muy bien preservado, porque no hubo dinero en los 40, 50 y 60 para reemplazar a todo lo que era colonial por estos edificios tan feos que hicieron en forma moderna en capitales como Buenos Aires, Santiago, Lima, etc. Y con respecto a petróleo, comentaron mucho la tristeza de que necesitaban el dinero de petróleo porque si no se iba a venir el narcotráfico. ¿Qué es lo que pasó? Vino el narcotráfico de cualquier modo. Entre los colombianos y los mexicanos han arrasado al Ecuador, por supuesto, ¿no? Me da tristeza por la hija de Esteban en Guayaquil. Guayaquil
había un toque de queda cuando estábamos, un estado de sitio, después de las 4 de la tarde no se podía salir a la calle. Creo que habían matado al intendente de la ciudad de Manta, que como tú sabes es sobre el mar. Las cosas estaban que queman. En fin, pero más de lo que mencionaste, no, excepto de que hay mucho antiimperialismo, etcétera. Pero fíjate que en las elecciones ganó este muchacho pro Estados Unidos. Bueno, pertenece a la familia más rica del Ecuador, son dueños de Banana Bonita y de todos los bancos de Ecuador, pero tiene como 3 masters en NYU y Chicago, etcétera. Al Y la principio, otra pregunta, la así, otra pregunta que te quiero hacer es, ¿alguna agencia mantiene un censo de la población, de la fauna del lugar? Es decir, Sí, alguien sí. lleva... Esa estación experimental de Darwin, que está en la isla Santa Cruz, que es independiente, no depende de una universidad ni de un país y todo, hay mucha gente que pone dinero ahí y hacen censo de los animales, hay una lista roja de los que están a punto de extinguirse, los que están en peligro, etcétera. No, la verdad que es muy interesante, es a nivel, se está haciendo muy bien desde el punto de vista científico. De vuelta, incompatible incluso con la pobreza del Ecuador, porque el país no es un país rico, pero tiene una enorme riqueza biológica y natural y de belleza. Esos volcanes, les quiero decir que es espectacular. Daniel, al principio mencionaste la parte algo político de que habían matado, entendí yo, a los colombianos en la cárcel. Correcto. El 7 de octubre, Sí. simultáneamente al terrible noticias del Hamas en Israel y lo que sea, en un rinconcito en el periódico salía que en la penitenciaría del litoral, que es la mayor prisión del Ecuador, en Guayaquil, habían asesinado a los 7 asesinos colombianos imputados por la muerte de Villavicencio. No fue casual, por supuesto, y creo que jamás no tuvo nada que ver con eso. Pero es terrible la política en Ecuador. Y me imagino que Esteban sabe mejor que nadie a través de tu hija, Esteban, ¿no? Es, eh, es en hormonas esa política. Es terrible. La violencia que hay en las calles y el peligro no lo habíamos experimentado en ningún otro lugar del mundo. Okay. Ed Corey, hay una... Sí, Ed. Bueno, el caso que habla Isaac, la demanda multimillonaria fue el resultado de una demanda colectiva presentada contra Texaco por 30,000 indígenas y Danziger representó a los demandes durante años. Pero en un caso increíble, no puede creerlo, el caso tardó casi 18 años en resolverse, pero en 2011 un tribunal ecuatoriano falló en contra de Chevron, ordenándole pagar 18,000 millones, aunque esa cifra luego se redujo a 9,000 millones. Pero Chevron retiró todas las reclamaciones monetarias privando a Danziger y a otros 2 acusados del derecho a un jurado. La historia es increíble Increíble. porque el fin congelaron las cuentas bancarias de Danziger, pusieron un gravamen sobre su apartamento e incluso crearon una publicación especial. Danziger, el abogado, fue en cárcel por más de 6 meses. Es el poder de la corporación norteamericana. Okay. Rosa, ¿alguna pregunta ya, Rosa? Y no paga nada. Tienes que conectar el sonido, por favor. No te escuchamos. Conecta el sonido, estás en mudo. No, sigues en mudo, Rosa. Tienes que conectar el sonido. Perdón, perdón, Ahora perdón. sí, adelante.
Me gustó muchísimo la charla, muy informativa, fotos buenísimas. Me hizo recordar mucho a la charla que dio Luis Guarda sobre Humboldt y el recorrido y los años de Humboldt relacionado con lo que hizo Darwin. Estuvo súper interesante y me gustaría saber, Humboldt lo hizo más que todo, Luis Guarda, dime tú, nada que ver con la fauna ni con nada de la evolución. Dos ideas completamente distintas, pero llegaron al mismo sitio. Luis, Luis, ¿quieres tú contestar primero? Luis, Bueno, Humboldt es anterior a Darwin Bueno, y en esa época se intercambiaron muchas cartas entre ellos y creo que se encontraron una sola vez nomás en Inglaterra. Pero Humboldt fue anterior a Darwin, viajó por Sudamérica antes que Darwin y se considera que Humboldt, el día que se está recordando más la memoria de Humboldt, es realmente el primer ecologista, el primero que escribió sobre los desastres ecológicos que ya estaba viendo en Venezuela con motivo de la colonización española. Con respecto a Ecuador, él escaló estos volcanes, como se mencionó en la charla, y pensando que el Chimborazo era la montaña más alta del mundo, trató de escalar, llegar a la punta, pero a la cumbre, pero no lo logró porque no tenía el oxígeno suficiente para subir. Casi se murió subiendo, tratando de llegar a la cumbre. Pero una de las cosas que hizo una especie de mapa usando el Chimborazo para describir los cambios de la botánica dependiendo de la altura. Y eso lo publicó y está en unos dibujos muy especiales donde ilustra la importancia de la altura en la vegetación. La vida de Humboldt es muy interesante y me parece que hoy en día se está volviendo a recordar todas las cosas importantes que hizo. muy bien. Daniel, yo puedo agregar un par de sí, cosas, por favor. Luis. En primer lugar, Rosita, como tú sabes, el accidente geográfico más interesante de Sudamérica, que es la corriente fría del Perú, se lleva el nombre de Humboldt, y que afecta al clima prácticamente de toda la zona pacífica, desde la Patagonia hasta California, hasta Oregón. Humboldt se considera como uno de los últimos polymaths que estaba interesado en todo, la teoría de todo, la teoría del origen del universo. No sabía del origen del universo como sabemos ahora, pero estaba interesado en todo, en astronomía, en física, en química, en matemáticas, en astrología, botánica, en zoología. Hacía mucho de geología, mapas de isotermas, como Luis dice, temperaturas alrededor del mundo. Y como sabes, hay rumores de que nunca se casó, que era homosexual, viajaba con su amigo, que después fue médico. Y lo interesante con respecto a Darwin, que vino mucho después, es que, como les conté, por 20 años no escribió nada con respecto a sus ideas de las Galápagos y de la evolución, pero fue cuando recibió un trabajo de Wallace, que era un colega de él, que había llegado a la misma conclusión que él. Pero ahora nos hablamos la teoría de la evolución de Wallace, decimos de Darwin. Se apresuró a publicar, a presentar antes de que Wallace le ganara de mano. Pero Humboldt está mucho para atrás todavía que en edad. Pero lo curioso es de que Humboldt interesado en todo, Darwin interesado más en la parte científica de lo que encontró en los Galápagos, pero nada que ver con la teoría de la evolución. No fue ahí que... Darwin también estaba interesado en geología pero era básicamente lo que se llamaba en esa época un naturalista. En forma curiosa, como conté creo otra vez,
el papá era médico, la abuela era médico, lo querían médico y cirujano. Y en Glasgow, donde empezó la facultad de medicina, se desmayó la primera vez que vio sangre humana y lo mandaron a Cambridge, donde se hizo naturalista. Pero realmente estudió también teología. Todo tenía que ver con la idea de decir así. Entonces, su idea era, hasta ese momento se pensaba que las especies animales, vegetales, etcétera, eran fijas, que había, los creacionistas decían que así había sido creado el mundo. Y él notó que en su propia vida habían cambiado y que cambiaban de acuerdo a la sobrevida del mejor, el que más adaptaba, y que eso se pasaba a los descendientes. La idea maravillosa, pero les quiero aclarar que darwinismo incluso está un poco pasé en el 2023. Creo que mencioné algo así de que hay una teoría que incluye a varias otras ideas, no solamente las ideas de Darwin. Pero en fin, eso es harina de otro costal. Y tenemos creacionistas de nuevo. Sí. Ah, bueno, eso sí, nunca se han muerto. Eso es otra cosa. Creacionistas y peronistas. Eso es otra cosa. Que es lo mismo. Ed Corey, Que es lo mismo. Ed Corey, ay, No. okay. Alberto, allá en Mendoza, ¿nos escuchas? ¿Quieres decir algo? Pero estás en mudo. Estás en mudo. Ahora, a ver, tienes que salir de mudo. A ver. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se Adelante. escucha. Habla, sí. Bueno, yo estoy encantada con haber escuchado la charla y si bien por WhatsApp y a medida que Daniel y Goldie y los chicos, yo los llamo los chicos, han ido contando de su viaje, es bueno saber los detalles y ciertas cosas que uno no puede por escrito llegar a conocer. Así que como buena hermana, lo felicito de todo corazón a Daniel. Bien, gracias. Gracias. Ricardo, allá en California, ¿algún comentario? Ricardo, también estás en mudo, tienes que conectar el sonido. A ver. Todavía estás en mudo. ¿No? Tienes que conectar el sonido. Bueno. Veo que Isaac levanta la mano o qué. Sí. Bueno, Quiero saber, adelante. ¿cómo vive la gente en las Galápagos, los 20.000 habitantes que hay ahí? ¿Le traen los víveres por avión, por lancha, ¿Qué es lo que hacen, además de servir a los turistas? La mayoría sirve a los turistas. Se consideran un grupo elite dentro del Ecuador. Dicen que sus escuelas secundarias, si tienen una universidad, consideran que tienen muy buena educación. Muchos de ellos, por supuesto, están interesados en historia natural, en biología, y etcétera. Y como les cuento, mi impresión fue que no quería que su secreto de buena vida se conozca en el resto del Ecuador y en el resto de Sudamérica. No estaban interesados en nuevos inmigrantes. Lo hicieron bien, bien claro. Están muy contentos, bien, la vida es cara, porque el turismo es un turismo de muchas, de propiedad, de gente adinerada, pero viven bien, las casas se ven bien construidas, hay autos modernos, no sé cómo les llegará, si por avión o por barco, los víveres, pero viven muy bien. Tienen un poco de agricultura, hacen sus huertas, tienen algo de ganado, muy poco, pero eso les ayuda. Lo demás todo es importado. En general viene por barco. Ricardo. Sí, bueno, primero que estuvo buenísimo. Y lo que tengo es una pregunta, es ¿cuántos días, digamos, se puede hacer más o menos lo mismo que hiciste vos? Nosotros hicimos alrededor de 10 días. Pasamos 4 días o 3 días en Quito y el resto en las Galápagos. Conocemos gente, justamente estuvimos este fin de semana en México, de donde Goldie es oriunda, gente que había estado 20 días, 30 días. Esteban estuvo 2 veces. Hay mucha gente que va nuevamente porque han visitado ciertas islas
no vieron ciertos animales, y sospecho de que las cosas van a ser van a ir mejorando en el sentido de la calidad de los barcos, etcétera, porque ya no me habían dicho de que iban a poner barcos de mayor calidad. Yo creo que con 10 días, de vuelta, es un turismo caro, cuesta mucho llegar ahí, y uno no obtiene la recompensa en el sentido de que está un poco incómodo, no es tan lujoso como uno está acostumbrado, etcétera, pero uno entiende que lo hacen a propósito. Yo creo que 10 días sería perfecto. Ok, Bueno, Fey, gracias. de México, Fey, adelante. Hola. No te escuchamos todavía. Tienes que conectar el sonido. Yo también me quería Ahora unir a sí, las adelante. felicitaciones de Daniel, para Daniel, Goldie. Los queremos muchísimo y me encantó la plática. Bueno, gracias, gracias. Alfonso, allá desde Chile. ¿Qué tienes? Conecta el sonido. En primer lugar, una exposición muy interesante. Yo no conozco las Islas Galápagos, pero sí he estado en Ecuador, que es también un país muy interesante. Eh, Haciendo un símil muy lejano con nuestra isla Rapa Nui, también hay un proceso interesante en esa isla, en el sentido de que no quieren recibir más eh, continentales, le llaman ellos. Es bien curioso. Y ahora hay eso obligatorio en los medios de comunicación, no referirse a la isla de Pascua, sino que a Rapa Nui. Es bien interesante también. Son Tu comentario, pequeños. Alfonso, es fascinante porque muchas veces estando en las Galápagos, Goldie y yo nos recordamos nuestra visita a la isla de Pascua o Rapa Nui, a la Juan Fernández, Rapa Nui. a Rapa Nui, a las Juan Fernández y también a las Islas Ballestas sobre Perú. Y pensé mucho en las Malvinas o de Falklands, que están mucho más cerca de la costa que las Galápagos, Continente, porque, bueno, sabemos qué es lo que ha pasado. Pero sí, Rapa Nui, Pascua, es muy similar a lo de los Galápagos con respecto al tipo de turismo que quieren, la sí. actitud, el modo de ser y la belleza del lugar y qué interesante que es. Eso es un tesoro también, la isla de Pascua. Muy bien. Aurora, ¿alguna pregunta? Hola, Aurora. Aurora, ¿me escucha? No. Está muteada. Luis Guarda, adelante. Con respecto a la isla de Pascua o Rapa Nui, que está a 3.600 kilómetros de la costa chilena, ahí sí que hubo un desastre ecológico tremendo, porque toda la vegetación se destruyó prácticamente. Eso es horrible. Yo no sé, me imagino que también con ello gran parte de la fauna desapareció, ¿no? Es muy interesante desde el punto de vista arqueológico por sus estatuas, los famosos Moai, pero desde el punto de vista ecológico es un desastre. Correcto. Muy bien. Es un ejemplo de lo que no debe uno de hacer. Exacto. Muy interesante la presentación, Daniel, y al menos que haya otra pregunta. Si no, Yo querría agregar una palabra de agradecimiento a nuestro líder, el doctor Ovidio Vitas, que nuevamente se ha manifestado interesado en manejar a este grupo rebelde. Doctor Vitas, un aplauso. No hagas tanto. Muy Daniel, bien. Daniel y Goldie, no tantos agradecimientos porque les vamos a pedir de vuelta que hablen. Es insaciable. Vamos a pedir de vuelta que hablen y va a ser, como dicen, you ask for it. Buenísima la presentación, excelente, muy buena la gráfica y la historia y hasta la política de allí de Ecuador. ¿Qué va a pasar ahora con la política, con cuáles son las proyecciones para terminar el narcotráfico, el crimen y con la nueva presidencia de Ecuador? ¿Qué va a pasar ahí? Una pregunta sin una respuesta fácil, Ovidio. Fue muy sorprendente
que haya ganado las elecciones este muchacho de 35 años. El papá lo conocen, al papá del ganador, como un candidato permanente. Creo que se presentó 5 veces a elecciones y 5 veces perdió. Como les comenté, la familia más rica de Ecuador. No te preocupes por ellos. 35 años tiene el muchacho, 3 maestrías, 3 divorcios. Creo que es el presidente más joven de todo Sudamérica o de Latinoamérica. El presidente más joven en este momento. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, Daniel y Goldie. Así que nos veremos el mes próximo. Vamos a hablar de Botero, Fernando Botero. Los esperamos ver entonces. Hasta pronto y gracias. Chao. Adiós a Hasta luego, todos. hasta luego. Adiós, Gracias. 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 Gracias.